Estábamos analizando las causales de improcedencia. Y la clase pasada hablamos de una clasificación que le pusimos varios, ¿no? Varios es que no se encuentran dentro de las otras clasificaciones, y por lo mismo nada más son uno solo. Entonces aquí pusimos varios, ¿no? ¿Cuáles pusimos los varios? ¿Con qué? Contrarreformas o adiciones a la Constitución. Y esto ya lo platicamos, diciendo que al momento de que el artículo 61 establece que el juicio de amparo es improcedente contra las reformas y adiciones a la Constitución, lo que está diciendo el legislador es que no es posible que un artículo sea inconstitucional porque sea contrario a otro artículo de la Constitución, ¿no? Cuando platicamos este tema dijimos que posiblemente en la ley anterior se hablaba de el proceso de reformas de la Constitución. Pero bueno, me parece que ahorita con esta nueva ley se cerró la cortapisa, ni siquiera el proceso, ¿no? ¿Cuál fue el otro que dijimos? ¿Contra varios? Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal. No. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Contra normas generales respecto de las cuales se haya pronunciado una declaración general de inconstitucionalidad, ¿no? Sí. Eso es lo que dijimos. Y bueno, decíamos que no quedaba en estado de indefensión porque había un proceso especial en la ley de amparo para tratar de recurrir cuando se aplicaba una norma general. ¿Se acuerdan? Que eso lo platicamos el viernes. Y luego la siguiente, ¿cuál dijimos? Demás casos que surjan de la Constitución y de la ley de amparo, ¿no? Y aquí pusimos un ejemplo sobre derivados de consentidos, ¿se acuerdan? Y por último dijimos ¿cuál era? No afecte el interés. Cuando no afecte El interés, ya sabes. contra normas generales o actos que no afecten el interés jurídico o bien el interés legítimo, ¿no? Eso es lo que dijimos, ¿no? Jurídico o legítimo, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? ¿Sí, no? Bueno, aquí pusimos un ejemplo. Veamos el artículo 61 en su última fracción. Dice artículo 61: en los demás casos que la improcedencia surja con alguna disposición, que la improcedencia surja de alguna disposición de la Constitución o de esta ley. Y pusimos un ejemplo, de actos derivados de Constitución, ¿no? Y lo explicábamos los requisitos para que se diera esta causal de improcedencia, ¿no? Este punto, y me gustaría profundizar un poco más. Respecto a la fracción que se refiere al interés jurídico, dice la fracción, ¿qué fracción es? Consentido. Fracción 12. Contratos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso.
me falta el no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. ¿De acuerdo? Dice, contratos que no afecten el interés jurídico legítimo del quejoso en los términos establecidos por el artículo primero y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior. Normas generales que afecten. ¿Cómo dice? ¿Que requieran qué? Que requieran de un acto de aplicación. Que requieran un acto de aplicación, ¿no? Y les decía que este tema me interesan estos dos, pero voy a abordar primero este. Que requieran un acto de aplicación o que no afecten un interés jurídico. Hemos dicho que la ley, reglamentos, acuerdos, todo esto constituye el ordenamiento jurídico objetivo. Y hemos dicho que cuando esta ley le da un derecho a un sujeto, se convierte en un derecho subjetivo. Y también hemos comentado que este derecho subjetivo puede ser adjetivo o procesal, o bien puede ser también sustantivo. Cuando yo celebro un contrato de compra-venta, una persona celebra el contrato de compra-venta y actúa como comprador, lo más seguro es que va a requerir que le entreguen la posesión y la propiedad de la cosa que compra. Y si no es así, el ordenamiento jurídico objetivo le da un derecho sustantivo para reclamar o bien la rescisión del contrato de compra-venta o bien el cumplimiento del contrato con la entrega de la cosa. Pero también hemos comentado que cuando yo, por ejemplo, cuando la persona ya está en un juicio y ofrece las pruebas y sigue los requisitos de la ley procesal y el juez decide no admitirle esa prueba, lo que le está afectando es un derecho adjetivo o procesal. Cuando la ley de amparo establece que es requisito necesario que se afecte un derecho, un interés jurídico o un interés legítimo, cuando ese interés jurídico debería de ser titular de un derecho subjetivo. O sea, puede ser titular de un derecho procesal o puede ser titular de un derecho sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es? Bueno, ya dijimos cuando había un interés legítimo. ¿Se acuerdan? Cuando el quejoso era titular de un derecho difuso, ¿no? Y platicamos mucho sobre esto, sobre el interés jurídico y el interés legítimo. En el fondo, cuando la ley exige la afectación al interés jurídico o interés legítimo, lo que está exigiendo es que el quejoso tenga legitimación activa en la causa en esta clase de juicios de amparo. Yo les dije que todas las causales de improcedencia se referían a aspectos de presupuestos procesales para la acción constitucional de amparo, excepto esta. Esta no se refiere propiamente a un presupuesto procesal, sino en el fondo se está refiriendo a exigirle al quejoso que tenga legitimación activa en la causa. ¿Cómo va a producirse esta legitimación activa? Cuando el quejoso se ve afectado en sus intereses jurídicos o legítimos. Si el quejoso no se ve afectado en interés jurídico o legítimo, luego entonces no tiene la legitimación en activa en la causa y por lo tanto el juicio de amparo es improcedente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que esta diferenciación procesal me lleva? Que todas las demás causales de improcedencia yo puedo desechar la demanda desde el auto inicial. Cuando me presentan la demanda y yo advierto que está en una de las hipótesis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, el juez de distrito puede desechar porque no se cumple con un presupuesto procesal, que el juicio de amparo sea procedente, por X causas, las que ya vimos. ¿Me explico?
Pero cuando se trata de dar una afectación a un interés jurídico o legítimo, el juez no puede desechar la demanda. ¿Dónde dice eso, señor juez? Yo advierto en el artículo 109, en el artículo 109, no, en el artículo 113, dice el artículo 113: el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta indudable de improcedencia, la desechará de plano. ¿Qué quiere decir? Que si no cumple con un presupuesto procesal, tratándose del juicio de amparo, el juez de distrito tendrá la obligación de desecharla, pero siempre y cuando que sea manifiesta e indudable. Así dice el artículo 113 de la ley de amparo. Dice, si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Pero nunca podría desecharla porque el acto reclamado no afecte el interés jurídico del quejoso. ¿Por qué? Porque no es presupuesto procesal, sino que se trata, en el fondo, de una legitimación activa en la causa. Y si ustedes recuerdan, cuando yo hablé sobre la legitimación activa en la causa, les dije que era un requisito para dictar una sentencia favorable. Entonces quiere decir que está en la presentación de la demanda y yo solamente puedo revisar este aspecto de la legitimación activa en la causa hasta el momento de dictar sentencia, no antes. ¿Me explico? Es la única causal que no puedo desechar desde la entrada, por lo mismo, por lo que les repito, no atiende a un presupuesto procesal, sino es una condición necesaria para dictar una sentencia que revise el fondo. Esto al final redunda ¿en qué beneficio, licenciada Sánchez? Esto redunda en un beneficio porque el tercero, el quejoso, tiene toda esta oportunidad desde que se inició el juicio hasta la sentencia de acreditar ¿qué cosa? Que le afecta el interés jurídico, el acto reclamado. ¿Sí me explico? Puede ser que al momento de presentar su demanda, el quejoso no tenga ninguna afectación a su interés jurídico. Quiere decir que no sea titular de un derecho subjetivo, sea procesal o sea sustantivo. Pero durante el juicio puede acreditar este hecho. ¿Sí me explico? Ejemplo, la persona extraña juicio. El juicio, hay un actor, hay un demandado, y resulta ser que en cualquier acto, antes de juicio, dentro de juicio o después de concluido, puede venir la persona extraña. Imagínense que en un juicio el actor le ganó al demandado y ordenan la desocupación y están en el proceso de ejecución y viene la persona extraña y dice: yo ocupo el local, y no presenta ningún documento que acredite su posesión o propiedad sobre este inmueble. No puede el juez de distrito desechar la demanda y decir: ¿sabes qué? Como tú no me exhibes ningún documento que acredite tu interés jurídico, te desecho la demanda. No podría hacerlo porque no es su presupuesto procesal, sino es una legitimación en la causa, y por lo mismo se requiere que siga el juicio, y si hasta en dictada sentencia no ofreció pruebas la persona extraña para acreditar su interés jurídico, entonces yo lo puedo sobreseer porque se actualizaría la causa de improcedencia, porque el acto no afecta el interés jurídico, porque no demostró ser titular de un derecho subjetivo que hubiera sido afectado por el acto de autoridad que se señala como acto reclamado. ¿Sí me explico? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Esto es muy importante, ¿eh? Si ustedes defienden a una persona extraña a juicio, tienen la oportunidad de ofrecer pruebas hasta la audiencia constitucional. ¿De acuerdo? Y no les pueden desechar la demanda. Por lo mismo, tampoco puede haber un sobreseimiento fuera de audiencia porque digan que no va a acreditar nunca el interés jurídico. No, espérate a la celebración de la audiencia constitucional, porque ahí puede ofrecer testigos, puede ofrecer periciales, puede ofrecer inspección, puede ofrecer documentales. Ya hasta la sentencia es cuando tú tendrás la oportunidad de acreditar la afectación a tu interés jurídico. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ahora me voy a este que también me importa.
los demás casos que surjan, que la improcedencia surja de la Constitución o la ley de amparo. Déjenme decirles que el artículo 107 dice que el juicio de amparo indirecto procede. Esto es una reforma, porque el anterior artículo, el 73, decía el juicio de amparo es improcedente. Les decía que el artículo 107 dice que el juicio de amparo indirecto procede y pone las diferentes hipótesis por las cuales procede el juicio de amparo indirecto. ¿De acuerdo? Si este artículo lo interpretáramos en sentido contrario, ¿qué significaría? Que el juicio de amparo indirecto no procede en los casos que no están previstos aquí. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando dice el artículo 61 en su última fracción, en los demás casos de improcedencia que resulte de alguna disposición de la ley, por eso es que muchas veces van a ver ustedes cómo aplicando este artículo 61 en su última fracción, en relación con el 107, van a ver cómo hay desechamientos de demanda. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo indirecto procede sobre casos específicos, no en todos. Luego entonces, esta causal nos lleva, no solamente a estos actos derivados, sino nos lleva al artículo 107 de la ley de amparo, que dice que el juicio de amparo procede y pone los diferentes supuestos en los que procede el juicio de amparo. Comienza con la fracción primera, y en la fracción primera dice que el juicio de amparo procede contra todas las normas generales. Desde el momento de su entrada en vigor, dice el artículo 107, contra normas generales que por su entrada en vigor o por el primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Entonces, que por su sola entrada en vigor causen perjuicio al quejoso, o bien, dice el artículo, con el primer acto concreto de aplicación. Yo tengo el 114 en la... ¿Sí? Sí. ¿Qué decía el artículo 114? El amparo se pedirá ante el juez de distrito 1 contra leyes Fíjese, perdón, federales. ahí téngase. El amparo se pedirá, decía el artículo 114 anterior, el amparo se promoverá ante juez de distrito. No dice que el juicio de amparo procedería en esos supuestos, el amparo indirecto procede. ¿Se advierten la diferencia? Permítame su 114. Dice, el juicio de amparo se pedirá ante juez de distrito. Y aquí claramente ahora dice el artículo 107, el juicio de amparo procede. ¿Se advierten cuál es el cambio? Antes requería una mayor interpretación para decir que en los casos que no estaban previstos en el 114 de la ley anterior, no procedía el juicio de amparo. Y este es más claro, nada más en sentido negativo. Si el amparo no se ubica, el amparo indirecto no se ubica en ninguna de estas causales, el juicio de amparo es improcedente. ¿De acuerdo? Al momento de que nos dice el artículo 107, muchas gracias, Mayra. Al momento de que el artículo 107, fracción primera, nos dice que procede contra todas las normas generales que por su sola entrada en vigor causen un perjuicio al quejoso o con motivo de su primer acto de aplicación, luego entonces quiere decir que pueden recurrirse en amparo normas de carácter sustantivo, normas de carácter adjetivo y de carácter adjetivo en sus diferentes materias: civil, fiscal, administrativo, penal. De todo lo que se les ocurra, pueden promover el juicio de amparo indirecto. Ahora, dice el artículo 107, fracción primera: por norma general vamos a tratar de entender a los tratados, a las leyes federales, a las constituciones de los estados, a las leyes locales, a los reglamentos federales,
a los reglamentos locales. Y dice la ley, y cualquier otro decreto o acuerdo de observancia general. Quiere decir que el amparo indirecto procede contra todas estas normas generales. Dice, al momento de que dice que puede promoverse por la sola entrada en vigor y con el primer acto concreto de aplicación, quiere decir que tratándose de normas, como dijimos, autoaplicativas, ¿se acuerdan? Tiene dos momentos para poderse promover: al momento de su vigencia, de entrar en vigencia, o bien con motivo del primer acto concreto de aplicación. Y tratándose de las heteroaplicativas, solamente puede hacerse valer a través del primer acto concreto de aplicación. Este tema sobre el acto concreto de aplicación ya lo vimos de manera amplia, ¿no? ¿Tienen alguna duda al respecto? Si quieren lo profundizamos ahorita, pero es un tema que ya vimos, ¿de acuerdo? Ahora, me gustaría poder explicar la fracción segunda y también nos va a servir lo que ya vimos, ¿no? La fracción segunda del artículo 107 dice que el juicio de amparo procederá contra actos que no provengan de tribunales, perdón, tienes razón, que provengan contratos o autoridades, el juicio de amparo procede contratos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Contratos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ¿no? Dice, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Dicho de otra forma, como lo venía explicando, contratos o omisiones de autoridades administrativas, y de este tema también ya lo vimos, ¿de acuerdo? O sea, este tema, si ustedes poco a poco advierten, son temas que ya vamos avanzando y como ya lo vimos, pues ya no necesitan mayor explicación, ¿de acuerdo? Ahora, la fracción tercera dice que procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Qué implica esto? Pues implica que se sigue un procedimiento administrativo y este procedimiento administrativo se sigue en forma de juicio. No es un juicio, sino dice que es en forma de juicio. Luego entonces, si es un procedimiento administrativo en forma de juicio, tiene que concluir no con una sentencia definitiva, porque no se trata de un juicio, sino tiene que terminar con una resolución. ¿Qué? ¿Cómo? Una resolución.
No, vea lo que dice el artículo en la fracción inciso A. La resolución definitiva. Definitiva, exactamente. Entonces, se refiere la fracción tercera a aquellos actos, omisiones o resoluciones que provienen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero no es un juicio. ¿Sí les queda claro? O sea, imagínense que en alguna ley o en alguna ley se contempla la posibilidad de seguir un procedimiento administrativo, y en este procedimiento administrativo quiere decir que no se siga ante un tribunal, sino se siga ante la autoridad administrativa, pero se sigue en forma de juicio. Quiere decir que hay pruebas, alegatos, y después que termina, no con una sentencia definitiva, porque se trata de un procedimiento administrativo, sino que termina con una resolución definitiva. Y entonces, permíteme, la fracción A dice que procederá solamente contra la resolución definitiva o bien las violaciones que se hayan cometido durante este procedimiento. Y el inciso B se refiere precisamente cuando estas resoluciones afecten a un derecho sustantivo. A ver, lea la fracción A. A ver, Mayra. La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. ¿Y el inciso B? Y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. A ver, ahora sí, Uriel. Ulises, perdón. El procedimiento de expropiación, ¿ese podría ser un ejemplo de procedimiento civil en juicio? Déjeme decirle que yo lo vi hace mucho tiempo y actualmente ya no recuerdo. Hace como 12 años lo vi, cuando estaba como juez en Puebla, y no lo he visto y no quisiera decirle algo que pueda ser equivocado. Pero si quiere mañana se lo digo. O sea, porque no recuerdo. Quisiera un poquito explicarles esto de la fracción tercera y de la fracción quinta y sexta. Y se los voy a explicar de esta forma. A ver. Este tema en parte también ya lo vimos. Dijimos que el juicio inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva o laudo o resolución que pone fin al juicio. Estos actos que son previos al juicio deberían de ser actos antes de juicio. Y estos actos que están después deberían de ser actos después de concluir. Ahora, estos actos solamente pueden afectar a las partes, pero también a las personas extrañas a juicio. ¿De acuerdo? Cuando la fracción cuarta dice que contra actos de tribunales judiciales, al momento que dice que contra actos de tribunales, luego entonces se refiere a actos que están en un juicio. Y después dice, contratos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Fíjense cómo está el después de concluido. Y a estos les llama fuera de juicio. Me parece que es un error legislativo, porque estos después de concluido no están fuera de juicio. Por supuesto, ¿me explico? Entonces me parece que es
un error legislativo llamarle a estos actos fuera de juicio cuando son antes de juicio, porque también este es fuera de juicio. ¿Vamos entendiendo? Bueno. Lo que nos dice la fracción cuarta es que el juicio procede contra esta clase de juicios, cualquiera. Así que, por ejemplo, si admitieran una jurisdicción voluntaria, procedería el juicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un acto fuera de juicio. Como también procedería un arresto o bien un incidente de liquidación de intereses, porque fueron después de concluido. La fracción quinta dice contratos en juicio. En juicio. En significa una proposición que en sinónimo sería dentro de. Me parece que aquí vuelven a cometer un error legislativo también, porque debieron haber dicho contratos dentro de juicio. Si ya nos dicen que es dentro de juicio, y si el juicio inicia con la presentación de la demanda y termina con sentencia definitiva, esta fracción quinta se refiere a esta clase de actos, que son después de la presentación de la demanda y antes de la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la fracción quinta y aquí tenemos la fracción cuarta. Y aquí tenemos también la fracción cuarta. ¿De acuerdo? ¿Sí ¿a esta le van entendiendo? ¿Cuál es el problema de estos actos en juicio? El problema es que el legislador trató de limitar esta clase de juicios, esta clase de juicios de amparo contra estos actos dentro del juicio. ¿Por qué? Porque lo que estaban usando los litigantes es estar entorpeciendo el procedimiento. ¿Me explico? Y por eso vemos que en la fracción quinta exige que contra estos actos dentro del juicio, dice, solamente que sean de imposible reparación. Esto se exigía en la ley anterior, en el 114. El artículo 114, fracción cuarta, decía que procedía a contratos de juicio que sean de imposible reparación. Y si ustedes advierten la jurisprudencia, empezaron a tratar de distinguir cuándo se estaba frente a actos de imposible reparación. Y unos decían, son actos de imposible reparación cuando los actos procesales no se van a ver en la sentencia definitiva. Bueno, si tú me pones ese requisito, pues todos los actos procesales no lo van a ver en la sentencia, porque la sentencia solamente lo que hacen es una valoración de pruebas, pero no van a verificar o discutir si se admitió de manera correcta o no el juicio de amparo. Y entonces dijeron, son actos de imposible reparación cuando lo que afecten es la tramitación del juicio, porque se puede seguir un juicio muy largo y después reponerlo es equivocado. Tampoco se llegó a esa conclusión. Hasta que el cuarto tribunal colegiado consideró, después de hacer unos análisis correspondientes y decir que actos dentro de juicio de imposible reparación se refería cuando afectaban derechos sustantivos. Después se estableció una contradicción de tesis y la Suprema Corte de Justicia llegó a la conclusión de que efectivamente solamente podía proceder el juicio de amparo contra actos dentro de juicio cuando afectaran un derecho sustantivo. ¿De acuerdo? Con eso se limitó el estar promoviendo amparos por derechos adjetivos y lo único que hacían era detener el proceso sin que hubiera una verdadera afectación a los derechos sustantivos del quejoso. Y razonaba el cuarto tribunal colegiado: si me desechan una prueba, ¿de qué sirve que me desechen una prueba si al final de cuentas yo soy la parte demandada y me absolvieron? ¿Realmente se me afectó mi derecho sustantivo? No. ¿Para qué promuevo un juicio por el desechamiento, juicio de amparo por el desechamiento de una prueba si al final de cuentas no se me afectó un derecho sustantivo? ¿Me explico? Entonces, llegó a esta conclusión el cuarto tribunal colegiado y lo confirmó la Suprema Corte de Justicia y dijo, efectivamente, cuando se traten de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación, es cuando procedería el juicio de amparo.
pero porque al afectar el derecho sustantivo, esta afectación no se va a ver en la sentencia. Y ponía el ejemplo precisamente del embargo. Si embargan un coche y después de embargarle ese coche resulta ser que lo absuelven de la sentencia, ¿cómo le van a devolver el tiempo que perdió desde el embargo hasta la sentencia? Ay, disculpe usted, aquí tenga su Corvette, ¿no? Pues no puedes, no, oye, y todos los kilómetros que recorrí, o las chicas que dejaron de subirse a mi carro, ¿quién me las repone, no? No, por eso dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? Que el Corvette da 10 algunos kilómetros por litro, ¿no? Y entonces decía el cuarto tribunal colegiado, si a mí me embargan un coche, me quitas la posesión, y al quitarme la posesión, ¿cómo me vas a reponer aunque me absuelvan de la demanda? No me vas a reponer el tiempo que yo perdí con el embargo. ¿Y qué afectaste? Es mi posesión. Sin embargo, déjenme decirles que posteriormente la Suprema Corte hizo una reflexión y dijo, sí, esto es correcto, es un acto de imposible reparación cuando afecte derechos sustantivos. Pero ¿qué pasa con el caso de la personalidad? Esta es una violación procesal exorbitante que produce un vicio en el procedimiento y que debe de atenderse de manera inmediata. Y entonces, la regla general es que, tratándose de actos dentro de juicio, la regla general era que deberían afectar un derecho sustantivo. Y por excepción, el caso de la personalidad. Y el término que usó la jurisprudencia es que había una afectación exorbitante. Con este mismo concepto de afectación exorbitante se permitieron para las clases de competencia y se empezaron a ver un montón de excepciones que rompían con esta regla que había resuelto el problema. ¿Por qué había resuelto el problema? Estos actos procesales podían afectar derechos adjetivos o bien derechos sustantivos. La pregunta es, si me afecta un derecho procesal, ¿realmente se me afectó? Si al final de cuentas me pueden absolver, volvemos al ejemplo, con esto de la personalidad. Si tiene 114, fracción cuarta, ¿lo puedes sacar rápidamente o me sigo? Dice, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ya, punto. No decía que afectara un derecho sustantivo. ¿Sí me explicó? Si este acto procesal afecta un derecho adjetivo y además afecta un derecho sustantivo, se justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. Pero si nada más afecta un derecho adjetivo, y volvemos al caso de la personalidad, imagínense que una persona se la declaran improcedente o infundada esa personalidad y él es demandado. O sea, opone la excepción de personalidad frente al actor. Y al final de cuentas lo absuelven. ¿Lo afectaron en su derecho sustantivo? ¿Sí me explico o no me explico? A mí me parece que esta excepción que puso posteriormente la Suprema Corte en realidad no tenía razón de ser. Porque esto de afectación exorbitante, pues cabía todos los actos procesales. Oye, me desechan una prueba que era toral para mi juicio, pues me afectaste de manera exorbitante que vició todo el procedimiento, porque al final de cuentas me van a condenar. Caben todos los actos procesales. ¿Y qué es lo que se está tratando de evitar? Que el juicio de amparo no se convierta en un instrumento para estar deteniendo el proceso, sino como para resarcir de sus derechos humanos y el pleno goce de las garantías violadas. ¿Sí me explicó? Tiene un efecto reparador. ¿Qué va a reparar?
los derechos humanos y las garantías establecidas para su protección, no para efectos dilatorios, no para efectos de estar dilatando el proceso, porque lo que le interesa a la sociedad es que se resuelvan los conflictos de manera muy rápida y muy ágil. Por eso el juicio de amparo no debe de tener como objetivo el afectar en actos dentro de juicio todos estos actos que solamente van a retrasar el procedimiento. Me parece que al momento de que el artículo 114, fracción cuarta, no decía que debieran afectar derechos sustantivos y lo dijo el cuarto tribunal colegiado, me parece que fue una correcta interpretación que hizo sobre actos dentro de juicio. Y me parece que cuando la Suprema Corte lo confirmó, estaban haciendo un acierto. Cuando la Suprema Corte permite este tipo, a mí me parece que al decir que procedía a la excepción de solamente que se resolvieran las cosas de personalidad, me parece que distorsionó lo que se pretendía con el juicio de amparo. ¿Por qué lo distorsionó? Porque después se dieron otras excepciones y excepciones y excepciones hasta el infinito. ¿Qué es lo que sucede ahora con la nueva ley de amparo? Con la nueva ley de amparo, al momento de que la fracción quinta dice que procede el juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación y dice que afecten materialmente un derecho sustantivo, lo que está diciendo la Suprema Corte está diciendo, ¿sabes qué? El concepto anterior a la que arribó el cuarto tribunal colegiado es exacto. No procede el juicio de amparo contra actos dentro de juicio que solamente afecten derechos procesales. ¿Me explico? Déjenme decirles que yo he encontrado ahorita resoluciones en donde se le está diciendo, mira, no afecta un derecho sustantivo, solamente afecta derechos procesales. Y sin embargo están llegando a regresar a las viejas prácticas que a mi modo de ver no era lo que buscaba el legislador. Lo que buscaba el legislador, como les digo, es que el amparo no se convirtiera en un medio de defensa que dilatara los procesos, sino que realmente restituyera en pleno goce de las garantías individuales. ¿Qué pasa ahora con los actos después de concluido? Estos actos después de concluido se presentó un problema. ¿Cuál es el problema? Si ustedes ven la fracción cuarta, dice contratos de tribunales después de concluido el juicio. Así que si presentaban un incidente, la demanda incidental de un incidente de liquidación de intereses, ¿procedería o no el juicio de amparo, así como está establecida? Literalmente. ¿Por qué no? Porque esos podrían ser considerados como después del juicio. Sí, pero ¿cuál es el Pero sí, claro, ahí en la fracción cuarta no pone un requisito, fíjense, no pone como requisitos que afecten un derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque la sentencia ya definió el derecho sustantivo a quién le correspondía. ¿Me explico? Cuando el artículo 14 dice, nadie puede ser privado y pone diferentes derechos sustantivos, sino mediante juicio, aquí ya se siguió el juicio, estamos en esta etapa de concluido, ¿estamos de acuerdo? Entonces el problema que se presentó, porque era una redacción similar en la ley anterior, es, oye, desde la admisión del incidente de liquidación de intereses, ¿tenemos que permitir la procedencia del juicio de amparo? Pues en sentido literal, sí. ¿Pero qué pasaba? Nuevamente estábamos advirtiendo que el amparo se estaba fraccionando en la parte ejecutiva. ¿Me explico? Ahora, para reclamar la ejecución de una sentencia, hay veces que la gente no cumple de manera inmediata y se tiene que recurrir a las medidas de apremio, entre ellas el arresto. ¿Me explico? Entonces, perdón, creo que ya me estoy emocionando y la clase ya terminó. Mañana continuamos, ¿no?